Bienvenidos a todos y a todas. Hoy quiero decirles lo que significa para mí la inclusión. Para mí, la inclusión significa escucharse y escucharnos y valorarnos. Es que consideremos al otro que tengo a mi lado. Es pensar en todos. Y les regalo esta pregunta para que ustedes también la puedan reflexionar. ¿Cuánto están poniendo en práctica ustedes la inclusión en sus espacios? Con esta pregunta, para encender corazones, doy pase a Fernando Arab, el subsecretario del Trabajo y un gran amigo, que estará hablando con más amplitud la mirada de diversidad e inclusión. Ahí estoy, ahí sí. Gracias, Caterina. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a DECO. Saludar especialmente ahí a Caterina Moretti. Hace tiempo no nos vemos, Caterina, producto de esta pandemia en actividades. Ojalá esto pase y podamos reencontrarnos presencialmente, pero por lo pronto te mando un abrazo virtual. Cierto que en la nueva modalidad ahora por la cual nos estamos saludando en estos tiempos de pandemia. Quiero saludar también a Gisela y a Sujin, que van a participar y vamos a compartir juntos este panel de conversación. El tema que nos convoca hoy día es diversidad e inclusión, y yo quiero enfocarlo principalmente desde el lado de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo decía Caterina recién, ¿qué es inclusión? Y yo voy a hacer una pregunta un poquito más amplia. ¿Qué es cumplir con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, la ley 21.015, que ya lleva prácticamente 2 años y medio de vigencia en nuestro país? Voy a partir diciendo lo que no es inclusión. Inclusión no es caridad. Inclusión no es pagar un impuesto. Inclusión no es solo cumplir una cuota. Inclusión es mucho más que eso. Lo decía Caterina, inclusión es escucharnos. Inclusión es ponernos en el lugar del otro. Inclusión es otorgar igualdad de derechos e igualdad de oportunidades a personas que tienen los mismos sueños, los mismos anhelos, las mismas frustraciones que cualquiera de nosotros. Es importante que entendamos esto, porque mientras no hagamos el cambio cultural, no vamos a entender y no vamos a aplicar la inclusión. En nuestro país estamos acostumbrados muchas veces que los cambios culturales llegan después que los cambios legales. En el tema de la inclusión ha pasado un poco eso. Pasó con la ley del tabaco. ¿Cuánto se hablaba antes de la ley del tabaco de que dejar de fumar en los espacios cerrados, los espacios públicos? Pero tuvimos que tener una ley que nos obligara a hacer ese cambio de switch. Y para los que no fumamos, bastante agradecemos una ley de ese tipo. En materia de inclusión, pasó un poco lo mismo. Hace años se hablaba de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero tuvimos que tener una ley, la ley 21.015, para que ese hablemos que teníamos, ese consenso moral, se tradujera en acciones concretas. Acciones concretas respecto a la cual todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero sin duda hemos ido avanzando. En este avance nos sorprende la pandemia del COVID-19, el famoso coronavirus, ¿cierto? Que no solo ha impactado a Chile, sino que al mundo entero. Y en relación a la inclusión, especialmente de personas con discapacidad, la pandemia del coronavirus ha sido especialmente compleja. Y ha sido especialmente compleja porque, por una parte, y es un hecho evidente, no solo para las personas con discapacidad, sino que para todos, se ha disminuido o restringido la oferta laboral. Hoy día hay menos puestos de trabajo. Ayer conocíamos la encuesta de desempleo que daba el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y la verdad es que la situación del empleo es dramática en términos de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, más de 2 millones de puestos de trabajo perdidos el último año. Si le sumamos los 700.000 trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo, que tienen sus contratos vigentes, pero que están con relación laboral suspendida, y si le sumamos la gente que ha salido de la fuerza laboral, tenemos más de 3 millones de personas que hoy día están en una situación compleja
en términos laborales, o sin trabajo o con el trabajo en vilo, por así decir, producto de la suspensión de contrato. Y para las personas con discapacidad siempre, no solo ahora, siempre, el tema laboral ha sido mucho más complejo. Y por tanto hoy día no solo tenemos una restricción de las ofertas laborales, sino que además tenemos el riesgo de contagiarse. Y por tanto muchas personas están saliendo de la fuerza laboral. ¿Qué es salir de la fuerza laboral? Salir de la fuerza laboral es dejar de buscar pega, dejar de buscar trabajo por un tiempo determinado, porque se cree que no se va a encontrar o porque existe un temor a contagiarse y producto de eso se sale de la fuerza laboral. Los datos muestran que además esto es mucho más dramático en el caso de las mujeres que de los hombres, y esa es otra discusión que podremos tener, pero que dice relación con la inclusión también, que es el tema de la ausencia de corresponsabilidad de nuestro país. El 97% de las personas que hoy día no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, de cuidado, son mujeres. Por lo tanto, hoy día el costo de la inclusión en el mundo del trabajo, porque inclusión no es solo inclusión laboral de personas con discapacidad, como veníamos hablando, sino que es la inclusión de segmentos que tradicionalmente han sido relegados en el mercado laboral, también está impactando un segmento importante como son las mujeres, quienes en 5 meses han retrocedido en participación laboral lo que habíamos logrado en más de 10 años. Y eso en parte, no es el único factor, pero en parte por la ausencia de corresponsabilidad. Está el papá y la mamá en la casa, ejemplos tenemos varios, y ¿quién tiene que dejar de trabajar porque tiene que cuidar a los hijos que están en la casa sin clase o porque tiene que cuidar al familiar enfermo? La mujer. Ese es el costo que hoy día están pagando las mujeres. Esas son las decisiones que hoy día se están tomando en una sociedad que todavía es muy machista y donde efectivamente las mujeres están dejando de lado muchas veces su trabajo, y en tiempo de pandemia eso ha sido más complejo para poder obviamente hacerse cargo del cuidado del hogar y de las labores domésticas. Pero no solo hoy día es complejo el coronavirus, sino que también tenemos un escenario global del empleo que no es fácil. ¿Qué ha dicho la OIT? ¿Qué ha dicho la CEPAL? ¿Cómo salimos de esto? La OIT y la CEPAL han dado varias recomendaciones. Una recomendación importante pensando en la inclusión, y voy a volver a reenfocarme en la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es donde quiero básicamente centrar mi discurso, es la importancia de la ley de teletrabajo. Sin duda que la ley de teletrabajo llegó en un momento preciso. Esta no es una ley que se hiciera a propósito de la pandemia, como algunos han querido señalar. Esto no es una ley que se tramitara en 2 meses, como algunos han querido señalar. Esto no es una ley que se haya redactado en una semana. Este es un proyecto de ley que estuvo años en el Congreso y años tramitándose. No paralizado, tramitándose, que recibió la opinión favorable de todos los expertos, que recibió la opinión favorable de la OIT, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que, permítanmelo decir, creo que es una muy buena ley. Ahora, ninguna ley está preparada para la pandemia. Y teletrabajar en tiempos de pandemia es tan complejo como trabajar en tiempos de pandemia. No es culpa, yo digo siempre, del teletrabajo que tengamos los niños en la casa y que tengamos que estar preocupados de primero las actividades domésticas con ellos, sino que además de las tareas educativas. No es culpa del teletrabajo que hayamos tenido una transición tan abrupta desde las empresas a los hogares o de que nuestros espacios de trabajo todavía no estén preparados. El teletrabajo, sin duda, post pandemia nos va a mostrar su mejor cara. En tiempos de pandemia, el teletrabajo ha sido una fuente para mantener empleo. No tengo ninguna duda que muchas personas que hoy día están teletrabajando, si no tuviéramos la opción del teletrabajo, lamentablemente serían personas o desempleadas o en el mejor de los casos con sus contratos suspendidos. Y por tanto el teletrabajo tiene muchísimas virtudes. Evidentemente, ninguna ley por sí sola hace maravillas. Esto supone también, a propósito de la inclusión laboral de personas con discapacidad, en el teletrabajo pasa exactamente lo mismo. Supone un cambio cultural que tenemos que ir haciendo como sociedad, un cambio que suponga límites, los límites familiares y los límites con el empleador. Pero el teletrabajo en definitiva es un tipo de empleo moderno, es un tipo de empleo inclusivo y un tipo de empleo sustentable. Es moderno porque aprovecha esto que estamos utilizando nosotros ahora, que son las nuevas tecnologías, para ponerla al servicio de las personas y mejorar su calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo, a propósito del título de este seminario, diversidad e inclusión. El teletrabajo es inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente han estado fuera del mundo del trabajo puedan acceder. No estoy pensando solo en personas con discapacidad, que evidentemente ven en la ley de teletrabajo un gran incentivo a insertarse al mundo del trabajo. Estoy pensando también en los jóvenes, estoy pensando en las mujeres, estoy pensando en los adultos mayores, estoy pensando en las personas de regiones.
Yo soy de región. ¿Y cuánta falta hace muchas veces en las regiones tener la posibilidad de trabajar a distancia? Para que no tengan que las personas de regiones, de las comunas, de las provincias de nuestro país, trasladarse con todo lo que eso significa en costos familiares, costos humanos, costos económicos, costos de vida, en definitiva, a otras ciudades con tal de acceder a un puesto de trabajo. Por lo tanto, el teletrabajo tiene muchísimas virtudes y enfocándolo en la inclusión, sin duda, es un tipo de empleo sustentable, amigable, inclusivo. Y digo sustentable porque también es sustentable con el medio ambiente, sustentable con la naturaleza, amigable con nuestras ciudades, nos ayuda a descontaminar, nos ayuda a descongestionar, nos ayuda a mitigar los tiempos de traslado. Cuando hablamos que hoy día muchas personas salen de la fuerza laboral, uno de los principales riesgos que ven es el temor a contagiarse. Y ese temor a contagiarse está dado principalmente por los tiempos de traslado en el transporte público, por ejemplo. El teletrabajo reduce o elimina derechamente ese riesgo de contagio porque la persona no sale de su casa. Y por lo tanto, en tiempo de pandemia, sin duda, es una tremenda iniciativa. Pero otra ley que hay vigente, además de la ley de teletrabajo y que viene a aportar también y ayudar a las personas con discapacidad y en general al mundo laboral, es la ley de protección del empleo. Que ya tenemos más de 700.000 trabajadores con sus contratos suspendidos. ¿Qué quiere decir que tengan sus contratos suspendidos? Que la relación laboral sigue vigente, el contrato de trabajo sigue vigente. El trabajador sigue recibiendo el pago completo de sus cotizaciones de parte del empleador. El trabajador sigue recibiendo un ingreso de cargo del seguro de cesantía y estamos en un proyecto de mejora actualmente en el Congreso para que ese ingreso no baje y se mantenga en un monto estable. El trabajador sigue generando antigüedad en la empresa, el trabajador sigue generando derecho de vacaciones y lo más importante, sigue con su contrato vigente. Muchos me han preguntado si las personas con discapacidad pueden acceder o no a la ley de protección del empleo. Y aquí la respuesta es bien de abogado, hay que distinguir. Siempre los abogados, si alguno de los que está acompañándonos estudió Derecho, se acordará, y seguramente en otras carreras pasa lo mismo, pero en Derecho especialmente los profesores siempre decían hay que distinguir. Acá hay que distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Si la invalidez es total o es parcial. Si la invalidez es total, esa persona no va a poder acceder a la ley de protección del empleo, pero no porque la ley lo haya discriminado, que porque tiene invalidez total no puede acceder, sino que por un requisito o un motivo bastante más objetivo, que es que porque esa persona no cotiza seguro de cesantía. Las personas con invalidez total no cotizan seguro de cesantía, y como no cotizan seguro de cesantía, obviamente no pueden acceder a un seguro de cesantía del cual nunca han cotizado. Y no son lo único, lo mismo nos pasa con las personas que fueron contratadas antes del año 2002, en que se estableció la obligación de cotizar el seguro de cesantía. Lo mismo nos pasa con las personas pensionadas o jubiladas, que en virtud del decreto de ley 3500, una persona que tenga más de 60 años las mujeres, 65 años los hombres y esté pensionado, esté jubilado, no cotiza seguro de cesantía. Y por lo tanto no hay una discriminación per se, sino que no cumplen con un requisito básico, que es que para cobrar el seguro de cesantía yo tengo que haber cotizado en el seguro de cesantía, ¿cierto? Porque lo contrario sería injusto para aquellos trabajadores que sí han cotizado. Pero los trabajadores con discapacidad y con invalidez parcial sí pueden acceder. Pueden acceder a la ley de protección del empleo y de hecho tengo una estadística que les quería compartir. Ya tenemos casi 4.000, 3.831 personas, trabajadores y trabajadoras en nuestro país, con invalidez parcial, que han accedido a la ley de protección del empleo. En su gran mayoría hombres, el 70% hombres, solo el 30% mujeres. En su gran mayoría del sector construcción, 25% del total en el sector construcción, un 23% en el sector comercio y un 15% en el sector turismo. Y son los mismos tres sectores que además en el universo de personas que no estén con invalidez, también son los tres sectores donde más personas han acogido a la ley de protección del empleo. Por lo tanto, hay una congruencia importante. Y la mitad de estas casi 4.000 personas que se han acogido a la ley de protección del empleo con invalidez parcial, la mitad, prácticamente el 50%, son en grandes empresas. Y en relación, y con esto voy terminando para no exceder y abusar del tiempo, en relación al cumplimiento mismo de la ley 21.015 sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, los últimos datos que tenemos de la Dirección del Trabajo nos señalan que son 3.871 las empresas que han registrado casi 20.000 contratos, 19.506 para ser exacto, contratos de personas con discapacidad en el sitio web de la Dirección del Trabajo.
Vemos un problema en términos de género, lamentablemente sigue esta brecha en términos de género. El 65% de las personas contratadas y registradas en la ADT con discapacidad son hombres, solo el 35% son mujeres, el 97% son chilenos, el 77% son personas entre los 26 y los 59 años, pero si uno hace un zoom más focalizado, vamos a ver que el 43,5% de las personas con discapacidad contratadas tienen entre 41 y 59 años, que es un universo de población que a veces les cuesta encontrar trabajo, pero vemos que en el caso de trabajadores con discapacidad sí tienen posibilidades, o al menos más posibilidades que otros segmentos. El 70% de los contratos son indefinidos, lo cual es una muy buena noticia, y el 75% son a jornada completa, lo cual es una mejor noticia aún. En definitiva, tenemos grandes desafíos que seguir cumpliendo. Hoy estamos apoyando un proyecto de ley del diputado Undurraga, que representa también a la bancada de la discapacidad que existe hoy día en el Congreso, que busca que cualquier empresa que esté obligada a cumplir con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad deba tener en su área de recursos humanos una persona acreditada, con conocimiento en temas de inclusión. Vemos que lamentablemente muchas empresas, obviamente no es el caso ni de ADECO ni de empresas grandes y otras no tan grandes, que se han tomado el tema de la inclusión de verdad. Pero hay otras empresas que no. Y la persona que está a cargo de fomentar los temas de inclusión laboral al interior de la empresa no tiene ninguna competencia, ningún conocimiento, ninguna expertía en temas de inclusión. Por lo tanto, queremos exigir que todas las empresas que tengan la obligación de cumplir con la ley de inclusión, por lo tanto las empresas de 100 o más trabajadores, empecemos por ahí, tengan que tener una persona acreditada en temas de inclusión. Y en segundo lugar, solo contarle a modo de anécdota, esta semana, hace 2 días atrás, lanzamos a través del CENSE 200 cursos, o 200 cupos más bien, de cursos en lengua de señas. En menos de 24 horas los 200 cupos se fueron, se agotaron. Y eso demuestra el interés que existe en nuestro país por estos temas. ¿Ya? Yo ya le he pedido a CENSE que evidentemente pueda analizar la posibilidad de tener nuevos cupos, ya sea en lengua de señas o en otras competencias, porque claramente existe un interés muy, muy importante en seguir acercando la inclusión, la diversidad al mundo del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gisela Ríos, consultora de recursos humanos de Spring, tiene un par de preguntas. Aló, Fernando, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Escucho perfecto. Hola Gisela, gracias por la invitación. Gracias a ti, Fernando. Mira, nos gustaría tener tu opinión sobre el impacto de la Ley 21.015 que han podido visualizar en las organizaciones tanto públicas como privadas, y cuáles dirías tú que son los desafíos que se vienen, y sobre todo los desafíos también que se vienen post pandemia. Sí, gracias Gisela por la pregunta. A ver, un poquito lo que ya hemos señalado. La ley de inclusión, uno puede mirar el vaso medio vacío o mirar el vaso medio lleno en estas cosas. Yo creo que es bueno siempre ser objetivo. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado, sin duda. En estos 2 años de la ley de inclusión, sin duda hemos avanzado. ¿Es suficiente? No, por lo pronto no, y falta bastante. Y falta bastante no solo en el sector privado, yo creo que acá el sector público tiene que hacer un mea culpa. En el sector público todavía tenemos servicios públicos que no han cumplido con la ley de inclusión. Los servicios públicos también estamos obligados. Al menos aquí en el ministerio hemos cumplido, ¿cierto? No puede ser que casa herrero, cuchillo palo, pero en otros ministerios no ha pasado eso. Y estamos empujando para que se cumpla, ¿cierto? Y muchas veces no es fácil porque se requieren acreditaciones, se requiere derribar ciertos mitos, ciertos prejuicios. Me recuerdo cuando asumí como subsecretario el año 2018, la ley estaba entrando en vigencia. Nosotros asumimos el 11 de marzo y la ley entraba en vigencia el 1 de abril. Y me preocupé, una de las primeras cosas fue preguntar, oye, ¿estamos cumpliendo con la ley? Porque no podemos, Ministerio del Trabajo, aparecer en falta. Y acá en el Ministerio habían 2 funcionarios con discapacidad, pero ninguno de los 2 estaba acreditado. Y cuando les preguntamos por qué no se habían querido acreditar, es porque ellos veían un prejuicio, una estigmatización estar acreditados. Y eso es por un tema cultural, que hemos ido estigmatizando también a las personas con discapacidad. Y eso hay que seguir avanzando. Yo aquí quiero ser claro, creo que se ha avanzado. Creo que sería injusto decir que no se ha hecho nada. Creo que sería injusto decir que las empresas no han hecho un cambio de switch en política de discapacidad.
pero también soy objetivo y creo que falta mucho y que tenemos que acelerar el tranco. A este ritmo seguramente vamos a terminar cumpliendo, pero en quién sabe cuántos años más. Y la verdad es que la inclusión la necesitamos ahora, no en muchos años más. Totalmente, totalmente. Fernando, y en ese mismo tema, ¿cuáles crees tú que han sido los principales problemas que se han visualizado en estos casi 3 años que lleva en vigencia esta ley? Pero varias cosas, Gisela. Un poco lo que te decía recién, la estigmatización que existe todavía en nuestro país, a pesar de que se han abierto puertas. Yo siempre hago un reconocimiento de lo que ha hecho la Fundación Teletón. Creo que la Fundación Teletón, una de las grandes cosas positivas que ha hecho, además de las campañas y los esfuerzos económicos y tener institutos prácticamente en todas las regiones del país, es el visibilizar estos temas. El hacernos entender a todos que las personas con discapacidad, como lo decía al inicio, tienen sueños, frustraciones, deseos, problemas, como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y seguramente muchas veces tienen más problemas para trasladarse, el transporte público, nuestras ciudades son ciudades súper poco amigables, por lo tanto sería incluso injusto que yo dijera que tienen los mismos problemas, seguramente tienen muchos más problemas por cómo funciona nuestra sociedad. Y por lo tanto tenemos que avanzar en eso. Yo creo que el desafío es seguir avanzando en iniciativas concretas. Creo que el tema de la capacitación es clave. Yo contaba el ejemplo de estos cursos de lengua de señas que anunciamos, creo que ayer o anteayer, y yo salía anunciándolo en redes sociales y cuando empecé a recibir ya los primeros comentarios, los cursos se habían agotado. Y eso habla muy bien del interés que existe. Ahora, a mí me preocupa que ojalá las personas, y esto hago un llamado también, y estamos viendo con Sense cómo chequearlo, que las personas que se inscriban en estos cursos los utilicen y los terminen. Lamentablemente tenemos un porcentaje históricamente muy alto de personas que se inscriben en cursos, que utilizan el cupo que podría haber utilizado otra persona y que ese curso no lo terminan. Y eso es lamentable porque se pierden recursos, se pierden oportunidades, se pierde la posibilidad de transmitir competencia, transmitir conocimiento. Así que ese es un tema que estamos viendo. Yo le he pedido a Sense que aquella persona que se inscribe en un curso y no lo termina, salvo que tenga una causal muy justificada, ojalá esa persona quede inhabilitada de tomar un nuevo curso con Sense por un periodo de tiempo, porque esa persona le está quitando a otro la posibilidad de capacitarse, y pucha que es importante la capacitación en estos días. Totalmente, concuerdo ahí contigo, Fernando. Fernando, una última pregunta. ¿Por qué crees tú que fue necesario crear una ley de inclusión que promueva la contratación de personas en situación de discapacidad y que no sea el resultado de una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva? Difícil tema, ¿no? Difícil pregunta, pero sí, es bastante compleja. Pero mira, yo creo que algo adelanté recién, esto son hipótesis. Porque en nuestro país estamos acostumbrados a que los cambios culturales llegan después que los cambios legales. Ley del tabaco, ejemplo 1. Ejemplo 2, ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ejemplo 3, ley de teletrabajo. El cambio cultural de la ley de teletrabajo, de los límites que tenemos que poner. Oye, y yo no solo hablo del límite con el empleador, porque el límite con el empleador en la ley está bastante claro y está garantizado el derecho a desconexión, una serie de cosas. Hablo también del límite familiar, que cuando el papá o la mamá esté trabajando de la casa, el entorno familiar entienda que ese papá, esa mamá, o ese joven, da lo mismo, quien sea, está trabajando. Y no está chateando, no está teniendo un Zoom con los amigos, está trabajando. Y por lo tanto que no se le interrumpa. Aquello que antes, yo no he tenido, no sé si decir la suerte a esta altura, ¿cierto? Después de tantos meses de encierro de muchas personas, pero yo no he estado en cuarentena, he estado viniendo al ministerio todos los días prácticamente. Pero aquellos que están desde sus hogares, uno de los grandes problemas que han tenido es que son interrumpidos cada 2 minutos, ¿cierto? Por el entorno familiar, mientras trabajan. Y eso hace que la sensación, y esto es súper importante, que la sensación de esa persona que teletrabaja sienta que está siendo menos productiva y sienta que está trabajando mucho más. Pero esa sensación no es compartida por las empresas que han sido encuestadas, todas dicen que los trabajadores están siendo igual o más productivos. Pero el hecho que a mí me interrumpa cada 2 minutos, o que yo no me desconecto, porque resulta que estoy preocupado de responder un correo del trabajo, pero además tengo que estar conectando a mi hijo, a mi hija en el Zoom para la clase, o además tengo que estar preocupado del almuerzo, o además tengo que estar preocupado de hacer el aseo, esa sensación de sobrecarga hace que yo me sienta menos productivo y que sienta que estoy conectado las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, el cambio cultural es clave. El cambio cultural, por lo demás, no se hace de un día para otro. El cambio cultural tarda meses o tal vez puede tardar años, pero es el camino que vamos a tener que recorrer en esta materia.
Mira, una última pregunta, porque está apareciendo bastante acá en el chat. Nos están preguntando por el tema de la acreditación. ¿Por qué es necesario estar acreditado? ¿Cómo hacen el trámite? ¿Cómo se llega finalmente a tener esta acreditación de discapacidad? Lo están preguntando bastante en el chat. Sí, a ver, eso no lo vemos nosotros directamente, todo eso se ve ante la COMPIN, ¿cierto? La Comisión de Medicina Preventiva, del que depende del Ministerio de Salud, y por lo tanto, hoy día para tú poder el porcentaje, la cuota que tiene que contabilizarse, sea válida, el trabajador tiene que estar acreditado, y eso es un trámite que hoy día se hace en la COMPIN, se puede hacer de manera online, entiendo hoy día. Hoy día la COMPIN ha reformulado todas sus plataformas a un sistema online para evitar obviamente la participación presencial de las personas, pero es uno de los requisitos que se ha establecido para efectos de acreditar que esa persona efectivamente, porque tiene que haber un requisito o un parámetro sobre el cual tú digas que la persona que contrataste es una persona que tiene discapacidad y por lo tanto ese requisito hoy día, de acuerdo a lo que existe en nuestra legislación, es la acreditación que se realiza por la COMPIN. Perfecto, perfecto, Fernando. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Oye, yo me despido, entiendo ahora van a seguir Gisela y Sujin. Quiero agradecer nuevamente la invitación. Yo no pude ver el chat, me la ganó, aquí está, me la ganó esta aplicación, pero La tecnología. no, la tecnología, estaba muy preocupado de lo que estaba hablando con ustedes. Entonces, ahora acabo de ver dónde estaba la pestañita del chat, así que no pude ver las preguntas, pero bueno, agradezco nuevamente la invitación, la disposición del ministerio a seguir conversando estos temas. De hecho, hoy en la tarde estoy invitado personalmente a conversar con los diputados de la Cámara de Diputados de la bancada de la discapacidad. Vamos a tener una conversación en privado con ellos para ver qué otras iniciativas podemos tener en términos de fomentar la inclusión, la diversidad de personas con discapacidad en nuestro país. Así que nada, agradecer la invitación, agradecer el espacio y me despido. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Agradecemos a Fernando por su participación en nuestro webinar. Ahora, nuestra directora de Servicio Público del Grupo ADECO, Sujin Palma, hablará sobre cómo las empresas desde el rol inclusivo deben abordar la diversidad e inclusión. Sujin, cuando quieras. Buen día, gracias Mauricio. Bueno, Fernando nos hizo una mirada y un caminar bastante arduo hoy día, justamente en términos y en contexto de las políticas públicas de nuestro país y cómo tanto el mundo público como el mundo privado vamos, ¿cierto?, caminando de la mano ya para generar espacios más inclusivos, espacios que tengan mucho más alineamiento en la diversidad. Me gustaría comenzar revisando dos conceptos. Son dos conceptos que desde hace ya un rato los escuchamos juntos. Incluso a veces aparecen como simplificados bajo la sigla de DI. Parece que fueran como un binomio inseparable. Y la verdad es que lo son. Uno no puede existir sin la otra. Y eso es clave. Tenemos que tener la claridad de que la diversidad es hoy día el estar ahí. Mientras que la inclusión siempre va a implicar, además, que cuenten contigo, que sean parte, que seas parte del entorno, del sistema. Hoy día la diversidad corporativa se trata de un valor empresarial, que va a responder siempre al pool de talentos diferentes y necesarios para que una empresa funcione. A veces es mucho más fácil, cuando hablamos de diversidad, cuantificar y categorizar ciertos elementos. Es así como a veces, ¿cierto?, consideramos y vemos que la diversidad la pudiéramos engranar en género, en edad, pero la verdadera diversidad debería llevarnos a un tema no tan tangible. Al contrario, debería llevarnos, ¿cierto?, a poder mencionar ciertos valores, experiencias, el talento de la gente. Esa es la verdadera diversidad. Está claro que la riqueza de la diversidad siempre la va a proporcionar la inclusión.
Y así como la diversidad hoy día es un valor empresarial, la inclusión pasa a ser un elemento clave en términos de las organizaciones. Y que va a tener esta capacidad final de gestionar y de integrar a los diferentes individuos que están en un equipo de trabajo y que hacen la sinergia dentro de una organización, en donde se busca siempre ir promoviendo el talento. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que es de Berna, una consultora en diversidad, que dice que la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Yo creo que esa analogía es tan real, práctica y concreta para llevarnos en el día a día justamente a tener y ser conscientes de lo importante que son la una y la otra, pero que no pueden ir solas, sino que caminan de la mano. Me era clave que pudiéramos revisar inicialmente estos conceptos, porque hoy día diversidad e inclusión en el mercado laboral, en la sociedad, están muy presentes, pero no necesariamente todos conocemos el alcance y el impacto de estas dos palabras. Vivimos una transformación del modelo empresarial en donde la diversidad y la inclusión han adquirido un valor estratégico. Y ahí es donde queremos invitarlos a que revisemos 5 palancas claves que hay que tocar para poder recibir finalmente los beneficios de la diversidad en las empresas. Ahí están, como palancas a tocar, la identidad y la cultura de diversidad e inclusión, la relación de la empresa con sus grupos de interés, la equidad corporativa, la competitividad del talento, la inclusión sociolaboral. Vamos a ir revisando una a una estas palancas para que podamos ir conociendo algunas prácticas y algunos espacios que nos permitan ir más allá. La primera, cierto, de ellas es la identidad y la cultura en diversidad e inclusión. Todas las organizaciones hoy día están trabajando o están visualizando en el futuro trabajar un programa que tenga una identidad propia y que genere en torno de su empresa espacios diversos e inclusivos. Acá, en este momento, es cuando se construye el compromiso corporativo. El compromiso corporativo que es clave a la hora de poder y querer transmitir lo que la organización quiere generar en impacto, tanto interno como externo. Lo primero que debe ocurrir es que conozcamos nuestro equipo humano. Cuando hablemos de identidad y cultura en diversidad e inclusión, lo primero es conocer nuestro equipo humano, saber de su entorno cercano. ¿Qué piensan nuestros colaboradores de nuestra empresa? ¿Somos diversos e inclusivos? Este análisis inicial que toda organización, independiente de su tamaño, debe generar para poder transitar a este cambio de cultura, es clave porque eso te permite saber, primero, la mirada, la sensibilidad que existe en la gente, las experiencias. Cada uno de nosotros, de una u otra forma en nuestros entornos, puede tener alguna conexión desde la diversidad. Recordemos siempre que cuando hablamos de diversidad no estamos hablando solo de un grupo específico, sino que estamos justamente hablando de ese pool de talento que lleva toda una organización. Este análisis debe sí o sí ir acompañado también de formación, de diálogo y de sensibilización. Y eso debe trabajarse a todo nivel dentro de la organización. Es la única forma que existan cambios. El cambio siempre se va a dar cuando todos se involucran. Si hay una dirección general que está transmitiendo un mensaje y una estrategia corporativa y ha visualizado cuál es el compromiso de la organización en esta línea, no puede quedar el mando medio fuera, no puede quedar, ¿cierto?, la línea operativa, la línea administrativa. Toda la comunidad laboral debe saber el qué, por qué y para qué buscamos y realizamos estas acciones. Mencionamos acá un equipo sensible. Un equipo sensible es el que no le teme a lo desconocido.
es el que ya ha probado, ¿cierto?, lo diferente, es el que ha vivido la experiencia. Debemos buscar diferentes modalidades para llegar a todos, y a todas finalmente, derribando barreras, derribando aquellas barreras empresariales. El voluntariado corporativo es una muy buena acción para poder también sensibilizar a los equipos. Las campañas comunicacionales, las campañas de conciencia social. Hoy día todas las organizaciones saben que deben sensibilizar, deben formar, pero a veces nos perdemos a la hora de solo entregar contenido. Es importante entregar contenido sobre el grupo de personas, sobre la diversidad en general, pero es clave que hagamos vivir experiencia, porque es la experiencia, la relación in situ, la que te permite el cambio. También hablamos, ¿cierto?, dentro de la identidad y la cultura, del lenguaje inclusivo. El lenguaje construye realidades. Y somos responsables de qué y cómo usamos el lenguaje. El lenguaje inclusivo no solo está asociado a la categoría de género, es más que eso. Hoy día el lenguaje inclusivo ha quedado muy marcado justamente por lo que les mencionaba, por la categoría de género. Pero esto tiene que ver con algo mucho más. Hay que considerar, ¿cierto?, de que existe una preocupación de que todos reciban comunicación inclusiva, que tiene que ver con empatizar con el otro. Hay cosas que aprendemos y eso es destacable. Esta sociedad, por ejemplo, ha aprendido que las personas con discapacidad no es correcto usar la expresión, ¿cierto?, personas con capacidades especiales o diferentes. Eso lo aprendemos, pero si no aprendemos, sumado a ser conscientes del impacto del lenguaje, no vamos a tener éxito. Porque, insisto, el lenguaje inclusivo va mucho más allá de la categorización del género, que no deja de ser importante, claramente, pero tiene que ver con empatizar, con preocuparme cómo comunico al otro, si el otro recibe o no esa comunicación, y que ese canal de comunicación también sea accesible. Volviendo, ¿cierto?, con la mirada en términos de personas con discapacidad, muchas veces hablamos, ¿cierto?, del lenguaje braille, pero en realidad, ¿cuántas personas con discapacidad visual manejan braille? Por eso es tan importante que vamos más allá cuando queramos conceptualizar un cambio y trabajar un lenguaje inclusivo en la organización. El segundo punto que vamos a revisar como palanca para poder trabajar, ¿cierto?, tiene que ver con la relación de la empresa con sus grupos de interés. Todos sabemos y estamos convencidos que la experiencia que te hace sentir una empresa, cuando interactúas con ella, va a definir la reputación corporativa de la organización. Y esa reputación que va a todo nivel. Por ejemplo, a ver, pensemos en un grupo de interés para la empresa como nuestros colaboradores. Al conocer el compromiso corporativo que tiene la empresa con la diversidad y la inclusión, el ser parte de este compromiso genera un orgullo de pertenencia. Genera un orgullo de pertenencia con la empresa que va a repercutir favorablemente en el clima organizacional. Si nosotros focalizamos ese grupo de interés, nuestros colaboradores, como mencionábamos, vamos a estar considerando, ¿cierto?, apuntar a esa motivación, a esa conexión y a ese compromiso de los colaboradores con la organización. Cuando las organizaciones tienen una mirada hoy día más allá en términos de la universalidad,
van pensando en que, por ejemplo, sus cambios de infraestructura o sus accesos dentro de una organización, una sucursal, alguna oficina, tienen un sentido más allá, tienen un doble impacto. Por ejemplo, volviendo con el tema de las personas con discapacidad, si apuntamos a una rampa, esta no se genere para una silla de ruedas, sino que tenga una visión de diversidad, de accesibilidad, que sea pensada a lo mejor para una mujer que se desplaza con un coche con un bebé, para un adulto mayor que a lo mejor está teniendo más dificultad o está movilizándose más lentamente. Cuando las empresas comienzan a mirar desde ese concepto, son capaces de generar productos, servicios hacia sus diferentes clientes, hacia sus diferentes mercados. Y eso hace que finalmente exista una repercusión clave e imponente en términos de la productividad y de los ingresos de la compañía. Si tú creas para tu cliente interno y externo, siempre bajo la mirada de la universalidad, va generando que esto tenga un retorno para ti en la empresa. Y claramente, si hay una apertura de mente bajo estos mismos conceptos, que te permite ir un paso más allá, te permite que bajo tu rol laboral puedas hacer no tan solo acciones porque están dentro del marco social o porque bien me generan un interés o un aprendizaje personal, sino porque genero y hago cambios e impacto en la vida de otras personas. Cuando la organización se da cuenta de cómo impacta su compañía, independiente del rubro, en la sociedad, en la comunidad y en sus trabajadores y en las familias de sus trabajadores, esta relación tiene un ganar-ganar. Y así como la relación de las empresas con su grupo de interés, tenemos otra palanca que es muy importante y que tiene que ver con la equidad corporativa. Una de las grandes barreras que tenemos que erradicar, y no tan solo a nivel de las empresas, sino que claramente también a nivel de la sociedad, son los prejuicios, son las etiquetas. Acá ustedes, hay un mensaje que a mí me gusta mucho, que es: el prejuicio es el tatuaje que más duele. La verdad es que es así. Los prejuicios, las etiquetas, limitan a las personas. Y al limitar a las personas, lo que hace es categorizarlas, segregarlas. Y por lo cual no se tiene la consideración ni el valor de lo que la persona aporta. Cada uno de nosotros siempre va a hacer un aporte, desde las ideas, las creencias, las acciones, y tanto más que podemos generar nuestras actitudes. A veces ocurre que dentro de los mismos grupos de la diversidad hay barreras. La organización visualiza esas barreras corporativas dentro de los mismos grupos. Por ejemplo, a ver, si pensamos en un joven de 25 años y pensamos en un adulto de 55 años. El joven ha conceptualizado tal vez un mito sobre la persona adulta con que es un poco flexible. Y a su vez el adulto ha preconcebido un mito sobre los jóvenes en relación a que son poco comprometidos, que son a lo mejor más irresponsables. Y esos prejuicios que elaboramos por años, que están ahí arraigados en nuestro inconsciente, justamente son aquellos sesgos inconscientes. Y la verdad es que esas barreras corporativas que se puede generar entre los mismos grupos, entre las generaciones, entre las mismas ideologías dentro de una compañía, la mejor herramienta es vivir la experiencia, es estar en el lugar del otro. Para alcanzar una equidad corporativa en las organizaciones, ¿quién es el mejor actor dentro de la compañía para poder ayudar a ese cambio? Es el líder inclusivo.
El líder inclusivo tiene y destaca en él 6 rasgos. El primero de ellos es el valor. Un líder inclusivo no tiene miedo a expresarse y a desafiar el statu quo, pero a la vez son humildes acerca de sus fortalezas y debilidades, conocen sus fortalezas y debilidades y son sumamente valientes, porque más de alguna vez van a tener que enfrentarse, ¿cierto? Van a tener que ir contra la corriente. Al desafiar el status quo no es tan solo con el otro, también es con el sistema, con uno mismo. Y yo creo que eso a veces es lo más difícil, cuando uno, como persona, va generando, ¿cierto?, esos propios desafíos. En este rasgo, la humildad va acompañada del valor. Claramente, un líder no va a tener todas las respuestas, tiene que ser consciente de aquello y tiene que tener la humildad y la capacidad de considerar que tiene mucho todavía que aprender y que debe levantar la mano y consultar. Otro de los rasgos es el conocimiento del sesgo. Un líder va a ser consciente de los puntos ciegos, ya sean personales y también de la organización, porque eso permite que se autorregule y que también genere medidas que puedan ayudar y gestionar un juego limpio. Algunos de los sesgos, ¿cierto?, que son más comunes, es el sesgo de similitud y atracción. No sé si lo han escuchado. Que tiene que ver finalmente que tú conectas más fácilmente con quien ves parecido a ti. Ya sea por género, por la forma de pensar, creencia. Hay una conexión innata. A veces nosotros lo llamamos, no, es feeling. Otro de los rasgos de un líder tiene que ver con la curiosidad. Ese líder tiene una mentalidad abierta, un deseo de entender cómo otros ven y experimentan la realidad, el mundo. Se da la oportunidad de conocer al otro y por sobre todo valora las opiniones diferentes. Eso es clave en un líder. El líder inclusivo también acompaña el rasgo de la inteligencia cultural, en donde ellos son muy hábiles con las interacciones interculturales. Entienden, empatizan, les gusta, se sienten cómodos moviéndose en entornos culturales diferentes y a la vez se sienten motivados por ir aprendiendo y conectándose con realidades distintas. Y por último, también importante, la colaboración. Capacitan a las personas de su equipo, están siempre dispuestos. Crean y aprovechan el pensamiento de grupo, el pensamiento colectivo. Este líder inclusivo no es el que está en la pirámide, sino que es el que está conduciendo y apoyando al equipo desde el centro del círculo. Buscan sistemas de trabajo que sean abiertos, que inviten a la innovación. Y por supuesto, ahora sí el último rasgo, que es el compromiso. Los líderes inclusivos están comprometidos con la diversidad y la inclusión. Creen en la igualdad de oportunidades. Y por sobre todo la diversidad y la inclusión la alinean con sus valores personales. Y creen que es un beneficio para la organización, para los resultados de una empresa. Esos 6 rasgos que hemos recorrido hoy son clave en el líder. El líder inclusivo no es aquel
Lamentamos que Sujin Palma tuvo un inconveniente con su conexión, así que continuamos la presentación de Gisela Ríos, experta en diversidad e inclusión de Spring. Gisela, cuando quiera. Gracias, Mauricio. Bueno, Sujin tenía que presentarme, pero tuvo ahí un problema con su conexión. Yo soy Gisela Ríos, estoy trabajando en Spring viendo temas de recursos humanos y de diversidad e inclusión. Nada, les agradezco a todos por su participación. La verdad es que me encanta ver a tantas personas interesadas en que podamos hablar de diversidad, en que hablemos de inclusión, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al tema que nos convoca. Cuando hablamos de competitividad del talento humano, nos referimos a aquellas capacidades, a aquellas habilidades que posee cada una de las personas para ejecutar su trabajo de la mejor manera posible, ¿sí? Desde acá se desprende un concepto que es clave, ¿sí? Que es la unicidad. Cada uno de nosotros, cada persona es única, ¿sí? Somos seres únicos y nuestro ser, en el fondo, está dado por nuestra experiencia de vida, por nuestra realidad, por lo que hacemos, lo que estudiamos, de dónde venimos, etcétera, ¿sí? Bueno, hoy nos encontramos con un escenario en donde tenemos una ley de inclusión vigente que apunta a incorporar talentos con algún tipo de discapacidad dentro de las distintas organizaciones. Disculpen, ¿escuchan? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, y si llevamos el tema a nuestra realidad país, nos encontramos para nuestra grata sorpresa, ¿sí? Que un porcentaje bastante alto, yo diría que por sobre todo las grandes empresas, ya tienen cubierta su cuota de inclusión, pero hoy quieren ir por más, ¿sí? Quieren crecer en porcentaje de representatividad y también crecer en abriendo, digamos, vacantes a posiciones con mayor responsabilidad, posiciones en cargos de jefatura, posiciones en cargos gerenciales incluso, ¿ya? La pregunta acá es, ¿cómo atraemos ese talento? Bueno, la verdad es que no es fácil. Las universidades están haciendo un trabajo bastante interesante de trazabilidad de los alumnos, de futuros profesionales que hoy están estudiando. Lo mismo pasa con las fundaciones. Las fundaciones, la verdad es que creo que hacen un trabajo fantástico en cuanto a orientación, hacer guías de apoyo también para las personas en situación de discapacidad para insertarse laboralmente. Sin embargo, acá nosotros estamos apuntando a un grupo de personas distintos, ¿sí? La verdad es que nos hemos encontrado con profesionales destacados y con distintos tipos de discapacidad, porque, ojo, acá la mayoría de las personas asocia la discapacidad a la silla de ruedas. Nos hemos encontrado bastante con ese prejuicio. Sin embargo, hemos conocido personas increíbles con discapacidad de distinto tipo, por ejemplo, sensorial, ya sea visual o auditiva, algún tipo de discapacidad visceral que es producto de alguna enfermedad o discapacidad psíquica. Acá queda de manifiesto que hay muchas discapacidades que no están visibles, ¿sí? Que no son visibles. Estos profesionales hoy están en el mercado, ¿okay? Muchos de ellos incluso pueden ser compañeros de trabajo, porque no todo el mundo abre su discapacidad por los prejuicios que esto puede generar, ¿ya? La verdad es que no quieren tener un trato preferente, no quieren ser medidos de una manera distinta, por lo que muchas veces en una entrevista de trabajo optan por omitir esa información. ¿Cómo hemos llegado a estos perfiles? ¿Ya? Hemos llegado a través de referidos, de algunas universidades, algunas municipalidades también, ¿ya? Y ellos están interesados en participar en un proceso siempre y cuando el cargo sea atractivo, la renta sea competente y que la empresa, por sobre todo, que la empresa no busque solo cumplir con un porcentaje, ¿sí? Ellos quieren formar parte de algo más grande, ¿ok? ¿Cuáles han sido, si me voy ahí al último punto, las dificultades al momento de contratar? Bueno, acá las principales dificultades al momento de apoyar a algunos clientes en la incorporación de estos perfiles es que, lo decía Sujin, lo dijo Fernando también, es que todavía existen ciertas resistencias y ciertos prejuicios, ¿sí? Por eso es muy importante realizar las etapas de sensibilización de que toda la organización, desde quien tiene la posición más alta a la más baja en el organigrama, estén comprometidos
con acoger a una persona en situación de discapacidad. ¿Okay? Acá comento, por ejemplo, no sé, nuestra contraparte o la jefatura que va a contratar, que tiene abierta una vacante, puede estar muy comprometida con el proyecto de inclusión, con incorporar a personas con discapacidad. Sin embargo, al momento de llegar a las entrevistas, nos encontramos con distintos sesgos que aparecen muchas veces de manera inconsciente, ¿ya? Porque no conocen, no saben cómo se va a desempeñar la persona, hay cierta predisposición, cierto temor o cierta incertidumbre de cómo va a ser el desempeño. Por lo tanto, la invitación acá a las empresas es a la flexibilidad, ¿ok? Otro tema también que nos hemos encontrado, pero en menor medida, es que algunas empresas no cuentan con la infraestructura adecuada para los distintos tipos de discapacidades, pero obviamente están trabajando en eso, ¿ok? Si nos vamos a la inclusión sociolaboral, bueno, nosotros consideramos que la inclusión es un ciclo permanente de trabajo. Es importante que la persona siempre pueda estar en el centro. La persona con su esencia tiene que ser el foco de nuestro proceso. Como decía Kate al principio, la inclusión es estar a gusto con lo que haces. No hay que olvidar que toda política de gestión de personas busca generar espacios de trabajo a gusto, espacios de trabajo confortables, de reconocimiento, de desarrollo en cuanto a la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, consideramos que acá la diversidad y la inclusión van de la mano, ¿ok? Todo tipo de contratación como empresa apunta a un proceso que sea sostenible, que sea permanente en el tiempo y que no apunte solo a cumplir con una cuota. De lo contrario, se pierde el foco principal, que es que la persona o el profesional que están incorporando, se pierde el foco, digamos, que es la persona o el profesional que están incorporando acá a la empresa. Acá, bueno, para hablar de inclusión de verdad, de inclusión real, es importante generar el compromiso de todos. La verdad es que no me canso de repetir esta palabra, el compromiso es fundamental en un proceso de inclusión que sea exitoso. Es importante que las empresas puedan considerar representantes, por así decirlo, dentro de los distintos equipos o embajadores, si es que quieren llamarlos de otra manera, ¿ya? Con la finalidad de que la inclusión sea parte de la cultura organizacional, porque no basta con tener a una persona encargada de inclusión y diversidad, o incluso en empresas que son más grandes, áreas completas dedicadas a esta temática, si al momento de concretar una contratación aparecen estos miedos o estas resistencias, ¿sí? Acá consideramos, la verdad es que hay una oportunidad tremenda para nosotros, para los que trabajamos en recursos humanos, que es la capacidad de poder sugerir, de proponer, de arriesgarnos a cambiar con los paradigmas. ¿Okay? Si nos vamos ahí al último punto, que es indicadores de gestión de diversidad e inclusión, nos encontramos hoy que las empresas maduras en temática de diversidad tienen elaborados algunos indicadores de gestión en torno a este tema. Las personas, por ejemplo, un tema que tocó Sujin también, las personas en posiciones de liderazgo tienen un rol en cuanto a generar un trabajo que haga sentido con la diversidad dentro de los equipos, en cuanto a poder incorporar talento que vaya más allá de la condición, más allá de la edad, del género o de la orientación sexual, etcétera, ¿sí? Otro tema también que sería importante quizás poder incorporar, no sé, por ejemplo, algún criterio que podría incorporar, no sé, el área de compras para la selección de proveedores, que poder dar algún tipo de puntaje adicional, por así decirlo, a empresas que sean inclusivas. U otro tema que también mencionaba Sujin, cuando una tienda o una sucursal habilita una nueva instalación, tienen que existir los accesos para todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los baños, tiene que existir la facilidad, las indicaciones para que las personas puedan acceder, tanto las personas que trabajan ahí como para quien también las visitan. Esto nosotros pensamos que la verdad no debería ser una obligación, esto debería ser el resultado de una organización de querer en el fondo tener un entorno laboral inclusivo y más amigable con las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, nada, los invito tanto a empleadores como a colaboradores a abrirse sobre la diversidad, sobre la inclusión,
La invitación nuevamente es a atreverse, a flexibilizar, a romper con los paradigmas, porque de seguro que se van a sorprender. Gisela, Mauricio. sí, Gisela, desde el chat nos pregunta Jorge Gallardo, ¿qué opinión tienen con las empresas que tienen cultura más arraigadas y que solo contratan si calza con la cultura de la empresa? Ahí sí. Jorge, bueno, siempre que está involucrada la cultura, sobre todo como comentas tú, en culturas muy arraigadas, es un tema complejo, no es un cambio que se dé de un día para otro. Acá es necesario, la verdad es que las empresas se arriesguen, que los líderes se arriesguen. Es importante también, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en una sociedad más inclusiva, también entendemos que las nuevas generaciones están bastante más abiertas. El área de recursos humanos acá tiene un rol clave en cuanto a la generación de aperturas, de poder generar un cambio de paradigma y de poder proponer quizás que las empresas, que las jefaturas se abran a la contratación de personas con algún tipo de discapacidad. La palabra clave acá es la flexibilidad, o sea, es abrirse a que quizás si la persona no cumple en un 100% con la experiencia requerida, esté la organización abierta a flexibilizar quizás un poco ese tema. ¿Sí? Muchas gracias, Gisela. Ahora para Sujin tengo una pregunta. ¿Cómo puedo desde la empresa elaborar un plan de trabajo de diversidad? Gracias, Mauricio. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenísimo. Bueno, la verdad es que antes de plasmar un plan de trabajo para caminar a la diversidad e inclusión en una organización, revisábamos un poco antes que es clave hacer un análisis inicial, conocer qué tengo dentro de mi compañía, conocer mi equipo humano, conocer cuál es la diversidad que se genera en el equipo, buscar paralelamente a eso una identidad. Siempre es bueno que cuando generamos planes de trabajo le demos una identidad propia, más allá de que pueden existir estructuras y matrices en las cuales nos podamos apoyar para generar, hay que darle una identidad propia. Cada una de las empresas tiene una propia cultura, ¿cierto? Tiene una propia visualización de lo que esperan y de lo que quieren conseguir. Y también, antes de plasmar el plan, hay que pensar en esos representantes, en esos embajadores, en esos speakers, sponsors, como le queramos llamar, que van a difundir y van a ser los voceros, finalmente, de la diversidad y de la inclusión y de este proyecto. Y luego, efectivamente, empezar a generar el plan. Tomar y visualizar una misión, una visión, ¿cierto? Un alcance de este proyecto, generar, ¿cierto?, la involucración de todas las áreas de la compañía. Por otro lado, también no dejar fuera qué es lo que quiero comunicar, tanto de manera interna como externa, cómo voy a hacer esta comunicación y esta sensibilización, estos diálogos con mi equipo. Lo voy a hacer a través de videoconferencias, cápsulas, experiencias reales. Todo aquello hay que visualizarlo al momento de generar un plan. Creo que, espero haber respondido la consulta, creo que no hay más preguntas por ahora. Mauricio. Con el tiempo, así que todas las preguntas que quedaron pendientes las vamos a recolectar y vamos a mandarlas por correo para que todos sientan que vean que están respondidas sus preguntas.
Bueno, agradecemos a todos, ¿cierto? A los más de 150 personas que nos acompañaron hoy día. Gracias por su tiempo, por los aportes. Vamos a dejar a disposición de ustedes nuestros contactos, de manera, ¿cierto?, que podamos recibir algunas otras consultas que quedaron en el tintero. Nos comprometemos a hacer llegar aquellas respuestas en los próximos días. Y también, ¿por qué no? Esperamos, ¿cierto?, de parte de ustedes que nos puedan escribir y contar qué otras temáticas más quieren revisar a través de un webinar o de un espacio interactivo para trabajar, ¿cierto?, en el futuro. Y bueno, que la diversidad y la inclusión no nos preocupe, sino que más bien nos ocupe. Gracias a todos.